Hola, ¿qué tal? Hola. ¿Cómo están? Espero que bien. Sí, estamos un poco fastidiados porque Sí, nos falló nuestro nuevo aparatito que mi esposa les puso en las historias, creo. Bueno, tocará comprar un SSD de mayor velocidad. Eso van a ver mi cara medio cuac. sí, Pero eso es parte para que nos conozcan un poquito, pues. Son gestos. Porque justo, queramos o no, esto aplica, ¿no? Para lo que vamos a hablar hoy. ¿por qué? Porque pues por justamente hoy nos toca hablar del amor al prójimo. ¿Y qué tiene que ver el amor al prójimo con una cámara? Ah, está relacionado uno con el Busca tema. una relación, a ver, busca una No es que relación. busque una relación, sino es el tema de la empatía, ¿no? De cómo es que ya lo había. Empatía, pero no amor al prójimo. Por eso, o sea, el amor al prójimo involucra que es una decisión en donde vamos a tener que aplicar diferentes técnicas de conducta para nosotros mismos, para llevarnos bien con ellos, ¿no? Muy profundo. ¿Y la cámara? Allá, no, la cámara era un ejemplo de cuando tienes un gesto medio molesto y pues tal vez Y te sabes tengo que amar aún así tengas tu gesto algo así, bonito. ¿no? Entonces, bueno, por ahí va, por ahí va. Parece Chapulín Colorado. Sí. Hola, Chibultrufia. Bueno, hoy vamos a hablar sobre el amor al prójimo. Sería el amor parte 2. Estamos en la saga del amor. Sí, en la saga del amor, que vamos a hacer 3 capítulos, por cierto. Bueno, comencemos por el amor al prójimo. Si bien la semana pasada hablamos sobre que nuestro primer amor es Dios, ¿no? Y que Dios es amor. Y ya entendiendo cuál es la definición de amor que nos da la Biblia sobre nuestro Padre, nos vamos al segundo tipo de amor. Aquel amor que no se conversa mucho tal vez, inclusive me atrevería a decir que muchas veces en el mundo es tildado como que por cierta conveniencia y no debería ser así. Por ejemplo, yo desde pequeño me acuerdo que mi mamá me decía, los amigos no existen, los amigos te traicionan tarde o temprano. Eso era lo que me solía decir mi mamá. Entonces, como que a mis amigos o compañeritos del colegio yo los miraba diferente, ¿no? O sea, No es muy parecido a lo que me decían a mí. Creo ¿qué, que qué te hay decían a ti? ah, casi parecido, que hay que tener mucho cuidado con los amigos, que los verdaderos amigos no existen. Exacto. Los verdaderos amigos no existen. Esa era otra frase que escuchaba, no de mi madre, sino de otras personas que te traicionan. Bueno, tantas novelas que miraban mexicanas también, es que pues, O es- experiencias. o experiencias también. Pero obviamente estas cosas van a pasar, va a suceder en el mundo, porque no siguen el orden establecido, ¿no? Y vamos a decirlo así, Porque el no correcto. conocen a su verdadero amor. Y también, lo más importante, no conocen a su primer verdadero amor. Este, bueno, más citándonos por el orden, ¿no? ¿Te acuerdas lo que habíamos hablado tiempo atrás, ¿no? Primero está Dios, sobre todas las cosas, y después viene tu familia. Entonces, ahora hablando sobre el tema de la familia, involucra todo lo que es referente al prójimo, porque si bien nosotros desde pequeños pues amamos a nuestra mamá, amamos a nuestro papá, eh, tal vez nos tocó vivir el tema de los padres separados, ¿no? Puede ser. Entonces, ahí nace cierta distorsión, ¿no? De una imagen paterna, una imagen materna, pero creería yo y me atrevería a decir que Dios nos ama tanto que siempre hay alguien, no que suple esa posición, pero sí que te lo, como que representa, o sea, es como que vives solo con mamá y por ahí un viejito del barrio o tal vez un profesor, además, no suple obviamente la posición de papá, pero por ahí entre varios años tal vez te dio una frase que justo era necesaria, ¿no? Y que debería decírtela a tu padre, pero dado que no está, te lo dijo, o igual en la madre, ¿no? Es que de todas maneras vamos a tener ejemplos, varios ejemplos, porque
porque vivimos en un mundo muy social. Entonces, si no tuvimos un buen ejemplo de padre, tenemos un mal ejemplo de padre, el cual sabemos que no debemos llegar a ser. Y eso también es bueno. Bueno, también es según cómo tú lo quieras ver. Claro. Todo esto es como que un previo, sí, porque queremos profundizar mucho. Este, todo me es lícito, pero no todo me conviene, ¿no? Hasta algunos inclusive distorsionan ello y no analizan en sí qué es lo que te quiere decir la palabra. Entonces, todo eso es lo que queremos hablar es sobre el amor al prójimo. Entonces, comenzamos primero con los papás. Justo mi esposa les acaba de decir, pues, ¿no? Algo que es muy cierto. Muchos de los jóvenes, cuando están en la etapa adolescente y vienen de una familia que, pues, lamentablemente tocó ser solo mamá o solo papá, tienen unos anticuerpos. Y esos anticuerpos no muchas veces son porque ellos hayan tenido falta de amor o falta de afecto por parte de la figura, ¿no? Que faltó, sino porque a veces inclusive hasta en los mismos padres generan esos anticuerpos, ¿no? Este, Em, claro, o sea, si es que hablo yo, que soy una persona que viene de padres separados, bajo mi experiencia, y tal vez puede sonar fácil, cada uno es el que se crea los anticuerpos. O sea, mi mamá me daba una opinión, su opinión de mi papá. A mi papá yo nunca lo vi. Pero el día que me tocó conocer a mi papá, yo misma dije, no es que yo dijera mi mamá es una mentirosa, no, pero dentro de mi cabeza estaba, esa es su opinión, esa es su vivencia. Cuando me tocó conocerlo, ahí ya es una historia aparte, pero ahí recién yo pude tener mi propia opinión. El punto es, las opiniones y las vivencias que tienen nuestros padres es según su perspectiva. Y otra vez repito, es según lo que ellos han vivido. Porque partamos desde este punto. Nosotros somos lo que hemos vivido. Nosotros somos todas aquellas experiencias que hemos podido pasar, ¿no? Entonces, bajo eso, podemos llegar a la conclusión de que cada persona somos totalmente diferentes y vamos a percibir las cosas de un modo totalmente diferente. Entonces, toda esa opinión que tienen nuestros padres es su opinión, ¿no? Es su forma de ver las cosas, que sí influyen en lo que nosotros pensamos, pero debemos ser lo suficientemente inteligentes de poder crear nuestra propia opinión de los demás, ¿no? O sea, hablando netamente de los demás, ¿no? Si es que tienes tu mamá, tu papá separada, tú no tienes nada que ver en ese problema, en primer lugar. Y tú mismo forma tu propia opinión, ¿no? Muy aparte de que igual nosotros somos hijos, tenemos que honrar a nuestro papá, a nuestra mamá, sea lo que sea. Bueno, ahí es un tema un poco delicado, pero no vamos a entrar en eso, sino quisiera enfatizar en eso, en que nosotros, como personas totalmente independientes, debemos de formar nuestra propia opinión hacia los demás, ¿no? justamente hablamos eso, ¿no? No tanto yéndonos al tema central sobre las familias que se forman así, ¿no? Con solo papá o solo mamá, sino por el tema de que es ahí donde viene una gran parte de la distorsión del amor al prójimo, ¿no? Porque ya comienzas a tener una predisposición por alguien que debió ser cercano a ti y no la tienes, y aunque parezca muy, tal vez a algunos inaceptable, influye cuando se relacionan con el resto de personas, porque eso llega hasta el punto de nivel de pareja, ¿no? Muchas veces cuando vienen de ese tipo de familias, no significa que sea una ley, ojo, porque no se cumple hacia el pie de la letra, pero muchas veces pasa que cuando llega esa persona que viene de una familia donde ha tenido esos anticuerpos, no el amor al prójimo no nació de la parte de sus padres, después tiene muchos problemas con su pareja.
tal vez ya, no yéndonos al tema del matrimonio, sino hasta en el Para noviazgo, no ¿no? adelantarnos. Sino hasta en el noviazgo, ¿no? Como que son muy absorbentes, buscan que tengan la atención de que no tuvieron papá, entonces de alguna manera la figura que tienen de novio, enamorado o esposo, quieren que sea como eso, ¿no? Y a veces inclusive no la aceptan, ¿no? Y hay tantos casos así. Pero esa es la primera. Ahora, en mi caso, yo sí estuve con papá y mamá desde pequeño, pero en mi caso pasó algo, ¿no? Cuando llegué a cierta edad y, si mal no recuerdo, entre 12 o 13 años, pues discutía mucho con mi papá. Teníamos siempre muchos problemas referente a su posición. Él renegaba bastante, yo también. Yo le hacía gestos a él, y él le enfadaba y viceversa. Tanto así que me acuerdo que cuando estuvimos en quinto de secundaria, digo estuvimos porque mis papás siempre me acompañaron mucho en el tema de mi educación, así que pienso que no solamente fui educado yo, sino también ellos. Eh, Me acuerdo que yo fui quien buscó apoyo psicológico de la psicóloga de mi colegio, porque también pues tragaba encima una tristeza, ¿no? Anterior, por mi hermana. Mi hermana había fallecido a muy temprana edad. Entonces, como que nunca tuvimos ese trabajo familiar. Mi mamá por un lado, pues con su tristeza, mi papá por un lado con su tristeza. Y aunque no parezca, yo tenía 3 años cuando mi hermana falleció, pero basta en esos 3 años, mi memoria tenía recuerdos de mi hermana. Entonces, me dolía de cierta manera ciertas cosas, e inclusive me atrevería a decir que por eso es que cuando veía a una chica o demás que sufría, como que yo proyectaba que era mi hermana y quería estar ahí. Inclusive hasta cuando llegué a ser profesor me pasaba eso. Y yo busqué ayuda entonces en la psicóloga me dijo que hay que ciertas cosas que tratar. Me acuerdo que mi papá fue y mi papá tuvimos una discusión delante de la psicóloga, fuerte, pero ahí entendí algo y me dije a mí mismo, ¿no? Obviamente para esto claro que en ese tiempo no era cristiano, pero sí quería tener una relación correcta con mi papá, porque yo miraba a muchos compañeros, es más, vi un video de TikTok hace poco, que hablan mucho del papá como usted, ¿no? Y entiendo el respeto que se tiene hacia el papá, pero inclusive en ese video de TikTok me encantó cuando dijo, ¿no? Háblame de tú, pero trátame de usted. Entonces, ¿a qué llegaba con eso cuando estaba en quinta secundaria, ¿no? Que yo quería que mi papá supiera todo. O sea, si por A o B yo cometía el peor error de mi vida, que él lo supiera, ¿no? Que tenga esa confianza con él. Y quería sí o sí forjarla. Y yo decía, ¿por qué no reemplazamos las discusiones por conversaciones profundas, ¿no? Entonces ahí entendí que tenía que conocer más a mi papá. Y de la imagen que yo tenía con la de ogro, que era mi papá y demás, al final terminé descubriendo que era un Esteban más. Era un Esteban más. Otro ogro. Sí, era un Esteban más. Entonces ahí me descubrí a mí mismo. Dejamos de discutir. Me acuerdo que ya podía contar con él en muchas cosas. Y ahora inclusive nos llevamos de la pitirimitri, ¿no? ¿Qué es eso? Yo siempre le digo a mi papá, ¿no? Que él siempre va a ser mi héroe, va a ser fantástico, porque la verdad mi papá ha hecho de todo. Ha sido carpintero, ha sido lustrabotas, chofer, ¿Y por qué no cosmetólogo. has aprendido eso, mi amor? No. Bueno, los míos son las computadoras. Entonces ahí comencé a descubrir más a mi papá y ahora lo cito de esta manera. Nosotros, ¿cómo podemos tener más amor al prójimo? Conociéndolo, dando el espacio y la oportunidad de algo que me ronda mucho la cabeza, por ejemplo acá, en esta semana eh, vi un video corto sobre el Joker y me puse a acordar, ¿no? Esa frase que ya hace tiempo me decía lo siguiente, ¿no? Soy el malo de una historia mal contada. Y a, Sí, y a- escuché. ¿Y a qué voy con esto? Nosotros, cuando vamos hacia alguien, conversando con alguien, siempre debemos denotar amor. Violencia con violencia es sinónimo de pérdida, de tiempo. Has dicho algo muy, muy cierto y muy interesante. Si es que nosotros, bueno, se nos va a hacer más fácil amar a alguien si lo conocemos.
si nos damos la oportunidad de poder conocerlo. En cambio, Sí, para ti. en cambio, si a alguien no lo conocemos, pues de frente comenzamos a juzgar por ciertas cosas que O nos observamos, ¿no? dejamos llevar. O nos dejamos llevar por las personas, porque la percepción en nosotros es muy fuerte. Entonces, supongamos, ¿no? Les habrá pasado en algún momento a ustedes, les invitan a una casa y tal vez llega el hijo adolescente, 17, 18 años, están ahí conversando y la mayoría, me cito a mí mismo, era chuncho, por ejemplo, a esa edad, no me gustaba estar con mucha gente. Bueno, hasta ahora como que puedo estar con gente y llega un punto donde me aburro y me agobio y me gusta más hacer otras cosas. Entonces, pues el chico se va, ¿no? Entonces, ¿qué es lo primero que hacen en la mesa? Si es que hay una señora, y que he visto que la mayoría de veces lo hacen. Ay, sí, tu hijito, ¿no? Ay, ay. Yo me acuerdo que venían vecinas y cuando yo tenía entre 20 años, por ahí, estaba en la computadora, mi papá le decía, qué vicioso es tu hijo, todo el día está en la computadora, ¿no? Siempre que vengo a Dios. cortarme el cabello está ahí en su computadora. Como la computadora se veía porque la sala era la Y misma oficina. predisponen a tu papá. Exacto, entonces predisponen a mi papá y mi papá pues, mi papá como que, como les digo, como ya se había vuelto mi mejor amigo, él me entendía, ¿no? Él sabía que no siempre jugaba, que también investigaba y estudiaba, y es ahora a lo que me dedico. Pero en ese tiempo, ¿quién era la que venía y me apagaba la computadora? Era mi madre. Eran 3 de la mañana y a veces habían cursos de España, donde obviamente el horario es completamente diferente, ¿no? Y obviamente yo no tenía el dinero para pagarlo. Entonces me quedaba hasta tarde así, a veces colado, para, para poder recibir el curso. Y mi mamá venía y pensaba que estaba jugando y me desconectaba el cable. Y no, mi PC, decía en ese tiempo, pobrecito, los HDDs. Pero tenías que amarla. Pero tenía que amarla, ¿no? Y entender que su ignorancia de ella hacía que lo apague, creyendo que me hacía un bien, pero no necesariamente pasa eso. Entonces, Y volvemos a lo mismo, ¿no? Porque ella ha vivido diferente. Y no es que lo quiera hacer por mala, sino que esa es la forma en la que ella te quiere cuidar, ¿no? Algo así pasa. o por ejemplo con la vista, y hasta ahora a veces tú también te preocupas, ¿no? Con lo de mi vista, o cuando paso muchas horas en la Sí, computadora. no, pero eso es obvio. No, pero o sea, mi mamá llegó a un punto. ¿Te acuerdas que te conté que usé lentes? Y que Sí. lo usé solamente por 3 meses. Lo que pasa es que cuando yo tenía 15 años, me comenzó a doler un poco la cabeza. Y creo que estaba mutando. y mi mamá pues me llevó al oftalmólogo, me hicieron análisis de la vista y me mandó lentes. Pero me mandó con medida de 0.25. Entonces, esta medida era mínima, ¿no? Bueno, los que saben de lentes creo que entienden que es mínimo, es delgadito. Prácticamente es como un lente de descanso. Y me dijo pues que no me lo iba a quitar ni solo para dormir, te lo vas a quitar, perdón. No te lo quites para nada más. Haz todo lo que tengas que hacer con los lentes puestos. Y te aseguro que en 3 meses no vuelves a usar lentes. Y yo, bueno, como estaba acostumbrado a tener disciplina por el tema del fútbol, lo hice. Me acuerdo que hasta cuando estaba en el baño, en cualquier sitio, lavándome los dientes y salpicaba, no me quitaba los lentes. Habrán pasado menos de 3 meses y me dejó de doler la cabeza. Y dejé de usar los lentes. Y nunca más volví a usarlos. Y ahí todo eso que iba. Yo me olvidé. Y todo eso iba a que pues mi mamá me decía siempre, no te vas a quedar ciego, que esto, que lo otro. Y yo le decía, pues mamá, creo que me has alimentado tan bien desde pequeño con zanahorias, diferentes verduras, porque literal mi mamá licuaba a veces los hígados y así licuado me daba. Y Y por ejemplo, hasta ahora cada vez es algo que me enorgullece, ¿ya? Y lo comparto porque sí, o sea, paro muchas horas en la computadora y mi vista es muy buena. La última vez que tenía que viajar a la selva y me hicieron el examen médico, la misma oftalmóloga se quedó sorprendida porque a mi vista le puso 20 de 20, ¿no? Para la edad que tengo, me dijo, pues ya estoy cerca de los 30, y para las horas que paso en la computadora, según el registro que ella tiene, pues yo debería, aunque sea, usar lentes de descanso. Y me dijo que no era necesario. Entonces, quería citarles en eso, ¿no? Que a veces nosotros por amor creemos que hacemos un bien a alguien, pero no necesariamente pasa eso. Y regreso para el tema de los padres, ¿no? A veces, por ejemplo, los papás dicen a su hijo, tienes que estudiar ingeniería, tienes que estudiar derecho,
tienes que estudiar, qué sé yo, administración, porque tienes que ser alguien en la vida. Así me dice mi madre. Ah, todos. Y, y sí, es cierto, es bueno estudiar, es bueno aprender, es bueno superarse o tener una visión, una meta, pero no necesariamente lo que uno decida sobre otra persona es lo correcto, ¿no? Hay que tener mucho cuidado cuando nosotros hacemos ello. Y eso cita mucho del amor que podamos tener a la persona. Voy a citarles algo mismo que he venido diciéndoles ya en videos anteriores sobre el tema de la asertividad. Y justo hace un momento mi esposa me acaba de dar otra cátedra, me cacheteó literalmente. Me dijo, ¿educación qué crees? Que solamente es computadoras y eso. Educación es hasta cómo te Ah, ¿me comportas. escuchaste? Claro, te escuché, mi amor. Educación es todo, ¿no? Y acá les cito lo que me pasó con un amigo. Entonces, yo antes jugaba fútbol pues en Vía María. Gracias a Dios mis amigos no se ponían a tomar. Pero el común denominador era pichanga terminada, la mayoría se ponía a tomar. Fulvazo, fulbito, Después de fulvazo. fulbito, fulbazo. O pasaba en Sí, otro lado. escuché. Cosa que no lo veo mal, porque cualquiera puede tener derecho a tomarlo. Pero creo que tomar es tomar en la medida que no te quedes mareado, pues, y des vergüenza, ¿no? Pero en mi distrito me pasaba eso. O sea, la mayoría yo veía estaban tomados, mareados, mal. Y yo decía, esa es una falta de amor hacia su familia. Hacia su propio cuerpo. También. O algo que sí yo no estoy de acuerdo, y discúlpeme a quienes le moleste tal vez, es, por ejemplo, cuando llega un cumpleaños, dicen, cumpleaños! Y se supone que están celebrando un año más de vida, pero toman hasta el punto donde no se acuerdan ni su nombre. Y se quitan un año más de vida. Y yo digo, pues ya fregó más su hígado. Un año más de vida con menos tiempo de vida, pues porque ya está haciendo más daño a su hígado. Ojo, yo también consumo gaseosa, pero no porque llegue a ser el día de mi cumpleaños me voy a tomar no sé cuántos litros de gaseosa de lleno, solo, hasta el punto donde pueda ser molesta para alguien, ¿no? Es más, inclusive vengo peleando con el tema de la gaseosa porque desde niño tomaba mucho y a mi esposa no puedo decir que le incomoda, al contrario, ella me ama tanto que quiere que deje de tomar al nivel que tomo porque me hago daño, ¿no? Mi papá es diabético. Y por ejemplo, eso también es otra demostración de amor hacia mi esposa, porque ella me dijo, está bien, yo te amo y por mí puedes tomar si no te hiciera daño, pero tu papá es diabético, entonces tú es propenso a tener diabetes. Su mamá también ha tenido cáncer, entonces Sí. a este Vitan hay que cuidarlo el doble, el triple. Ya estoy operada de la Y columna. eso es para la columna, entonces, yo lo que siempre le repito es, por amor a mí, por amor a tus futuros hijos, cuídate ahora, porque esta frase Dilo, es dilo. Eso me gusta. la mayor muestra de amor que tú puedes dar a tus hijos es mantenerte sano. Vamos a ponerlo en un lenguaje coloquial. No les des una carga a tus hijos al final. No hagas que tus hijos tengan el deber de mantenerte. Qué lindo sería llegar a la vejez y jugar con tus nietos, viajar, disfrutar de tu dinero, sin estar gastando en la pastilla, en la enfermedad. Mamá, papá, ¿cómo estás aquí? Hijo mal, enfermo. No, o sea, ¿qué mayor muestra de amor le puedes dar a tus hijos, a tu familia, a tu esposo, a tu esposa, que cuidándote, que mantenerte estando sano? Cuando mi esposa me dijo eso por primera vez, me hizo amarla mucho más. Porque dije, qué gran pensamiento y qué gran enseñanza la de ella. Y lo apliqué y se lo dije a mi papá y a mi mamá. Les dije, mamá, papá, si en verdad me aman tanto, por favor, la demostración de amor que yo quiero hacia ustedes no es herencia, no es nada. Cuídense, les decía, ¿no? En el caso de mi papá, le decía, ¿no? Si tienes que tomar cierta pastilla, hazlo. En la medida que te lo mandan, ¿no? No te descuides de eso. Si tienes que bañarte más seguido porque justo le salió honguitos en los pies, hazlo. No digas, no, que no quiero, que esto, que lo otro, porque te pones terco y demás, ¿no? Hazlo por amor a mí. Porque así me demuestras también cuánto me amas. Y en mi mamá era lo mismo.
Porque mi mamá es de las personas que no avisa hasta cuando ya la herida o algo esté muy mal. Y yo decía, no, Dios mío, mamá, es más caro hacer inclusive ello, ¿no? Si lo ves por el tema monetario, ya que tú me dices, no, hay que ahorrar, a pesar que le digo que no lo haga, es más caro curar algo que ya está muy dañado, o tal vez no se pueda curar algo que recién está empezando, ¿no? Los ingenieros lo llamamos mantenimiento preventivo. Exacto. Entonces, con esto vamos en que ustedes hagan un análisis también de lo que están haciendo ahora y qué puede repercutir en el futuro. No se trata tampoco de que se maten cuidando porque los achaques y todo. ¿Qué pasó? Te tengo una pregunta. ¿Qué pasó? Qué fácil es amar a tu familia, ¿no? Cierto. Ya nos estamos llegando. ¿Qué de bueno haces? Ah, no, ese es lo otro. Ah, ya. Y bueno, ya, cortando el tema de la familia, ya que le hemos hablado, creo, la mayoría del tema global de la familia, me falta algo muy importante, ¿no? Sobre las personas de fuera. A ver, algo que siempre le dice a mi esposa al resto cuando alguien le dice, oye, ¿tú crees en Dios? Y le dicen, sí, sí creo en Dios. Ay, ay, ¿qué más? ¿Qué diferente haces de lo que hace el diablo? Y la gente a veces la mira así como que rara, ¿no? No, yo le digo, A ver, tú lo dices mejor. el diablo también cree en Dios. Y la gente se queda como que, pero yo no soy el diablo. ¿Y qué es lo que te diferencia? Entonces, y ya ahí ya empieza el debate. El debate o la Yo conversación a veces soy bien profunda. ruda. Sí. Pero o sea, ruda, ojo, como para no sonar feo. O sea, yo no soy de las personas que va y pues, y cree en Dios, ¿no? Pecador, no. Sino que a veces soy muy directa. No, creo que es más fácil. ¿Ya ves? O Tú eres es mejor. directa y yo tengo mis gestos feos. Ay, pero yo no soy así contigo. Bueno, ¿a qué queríamos decirle con eso, así entre broma, referente a cómo lo decimos? Es fácil a veces inclusive amar a tu entorno familiar, inclusive ya cuando lo conoces, pero a lo de afuera también tienes que estar presto a amarlos. Algo que, por ejemplo, lo voy a poner así en el contexto, ¿no? Jesús cuando estaba crucificado y a ambos lados había ladrones, ¿no? Uno de los ladrones, le dijo, ¿no? Oye, si tú eres Dios y demás, bájate de la cruz. Lo retó, ¿no? Que lo bajara. Y el otro, pues, simplemente creyó en él, tuvo fe en él. Y pues, y mismo Jesucristo les dijo, ¿no? Hoy estarás conmigo. Y qué fácil hubiera sido para Jesús odiar a todos los que estaban abajo, ¿no? Maldecirlos. Oye, Que eso viene en ¿qué su estás en su haciendo? siguiente frase, ¿no? Padre, Perdónanos perdónanos. porque no saben O lo sea, que hacen. yo la verdad que me voy a pensar en eso y de verdad que fuerte. Si pues alguien viene y le hace algo a mi esposo, yo voy y salgo con mis uñas, con todo. Pero a Jesús lo estaban haciendo a él mismo y sin haber hecho nada. Y lo estaban matando. Pero él los amó. O sea, Él nos amó primero. nosotros como personas humanas, mortales que somos, qué difícil se nos hace amar a otra persona que no es de nuestro entorno familiar, amical, ¿no? Y debemos hacerlo. Este podcast sí es un poquito largo. Vamos a tomarnos un par de minutos más. He ahí lo extraordinario. Vamos a tomarnos un par de minutos más para, Porque ya para reforzar esta idea. estamos en la hora. Para reforzar esta idea. Pero estoy seguro que no se van a aburrir. Esta idea va consigo referente a lo del amor al prójimo ya que no está cerca tuyo, al externo. Y que sé que va a ser complicado hacerlo porque inclusive a mí me ha costado demasiado. Y lo cito con el tema de los ladrones. Porque cada vez que me han querido robar, saca sonapa. Y he estado en la comisaría. Palabras graciosas. Es que eso aprendí pues, en mi barrio. Y por ejemplo he estado en la comisaría varias veces, ¿no? La última vez me intentaron asaltar igual.
No les voy a contar exactamente cómo fue. Yo les cuento, Estevita se puso a pelear. Sí, no estaba mi esposa, por cierto. Si estuviera mi esposa, creo que lo primero que hubiera hecho es entregar las cosas para que no se asuste ella. Pero como estaba solo, era un parque, era de noche, pues apliqué lo que aprendí de joven, ¿no? El karate, aparte en el barrio duro de Villa María. Vergüenza. Sí. Y después hice un examen muy fuerte porque dije, ya son 3 veces que me llegan a la comisaría. Obviamente el ladrón no la pasó bien. Y yo pues llegaba a casa y le decía a mi esposa, le gané al choro, ¿no? Y ella me miraba con un rostro. Y de haber seguido yo así, creo que no haber tenido la iniciativa de hacer este examen de conciencia, y espero que ustedes lo puedan hacer, me puse a pensar, el celular y todo lo demás, la verdad lo tengo por trabajo, no, lo tengo por fe, porque todo absolutamente lo que tengo me lo ha dado Dios, todo, absolutamente todo. ¿Y qué es lo que pasa cuando va todo bien? Y acá les cito que busquen una historia en la Biblia, que es la historia de Job. Es de Dios y el maligno siempre va a venir para asaltar, hurtar, robar y matar. Has dicho 3 veces la misma palabra. ¿Sí? Asaltar, robar y hurtar. Uy, verdad. Laxus brutos. Es que como estoy cambiando para fútbol, también ya estoy pensando en mi pichanguita. Bueno, entonces, entonces, el detalle está en eso, ¿no? ¿Qué me diferencia de otras personas que siempre se van a pelear con los ladrones, ¿no? Y demás. La verdad que yo me puse a pensar, ¿no? Y recordé la historia por ahí que me contó una vez un viejito, que me dijo lo siguiente, ¿no? Una vez me vino a robar un joven, ¿no? Era un jovencito y demás. Pude haberlo golpeado, me dijo el viejito. Pero para serles sinceros, este señor es bien rudo, es mi vecino. Y le dijo, y se puso a pensar, dijo, acabo de ser operado. Le habían, Señor Gerardo. sí, le habían operado de la apendicitis, en ese tiempo no era Sí. la... Láser, si no le cortaban. Ajá. Y pues le dijo, ¿no? Actuó de manera asertiva y le dijo, mira, tengo ahí 5 soles, llévate esos 5 soles. No tengo más. ¿Para qué? Y él mismo nos cuenta, ¿no? Él dice, ¿no? Yo pude haberme lanzado encima de él porque siempre cargaba él como que un fierrito para defenderse. Le ganaba en estatura también. Sí, pero o sea, ¿cuál hubiera sido el desenlace? La persona hubiera quedado enferma, ¿no? El ladrón, Él también. él Peor. también. Entonces, cuando él me contó esa historia, yo me puse a pensar más y me dije a mí mismo, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Por qué un ladrón es ladrón? ¿Por qué es que termina siendo así, no? Y es justamente a veces porque inclusive nosotros somos parte del problema y no de la solución. Nos sentamos tanto a hablar de la delincuencia y demás, como cuando hay un problema y solamente quieres aliviar los síntomas, pero no atacas directamente al problema. Por ejemplo, con el tema de delincuencia, ya, más policías, más resguardo policial, más esto, más lo otro. Pero igual van a seguir naciendo ladrones. Y más inteligentes, porque al ver algo que los está impidiendo, pues simplemente ven la manera en cómo robar. ¿Cómo atacas todo eso? Entonces ahí me puse a pensar y dije más, pues, ¿no? Y estoy seguro que no es la única persona que se le ha ocurrido, ¿no? Que es con el tema de la educación, pero no una educación de decirle, oye, es ingeniero, es maestro, no. Una educación de amor hacia el prójimo, que es lo que no Educación tiene. familiar, educación Una, en valores. una educación basada 100% en amor, donde se le demuestre que realmente las cosas pueden ser muy diferentes, ¿no? Muchas veces me ha pesado, y les soy sincero, que he estado en mi bolsillo con 10 céntimos, y por mi misma fe, al día siguiente, pues, había dinero, por trabajo y demás. Y porque Dios es así. O sea, Dios, cuando tú decides entregarle tu vida a Dios, Dios te ama tanto, que Dios nunca te da exacto lo que necesitas. A veces pareciera que sí, pero Dios te da en abundancia. Y algo que, por ejemplo, me gusta mucho decirlo, porque lo aprendimos en una de las predicas de nuestra iglesia, fue que fue eso, ¿no? Lo que enfatizó el pastor. Cuando cuando Jesús estaba pues predicando y no había más comida,
más que unos cuantos peces y unos cuantos panes, y él los multiplicó. No los multiplicó para darles de manera exacta, lo multiplicó en abundancia de tal manera que sobraron restos, y cuando se juntaron todos estos cestos, llegó a ser 12. O sea, hubo comida La en gente se abundancia. llenó. La Sí, gente sí. se llenó y sobró. O sea, hubo en abundancia. Entonces, todo eso nos demuestra, pues, que nosotros debemos amar a las personas fuera también, con pequeñas cosas. Una de las cosas que les he mencionado ahorita. Otra cosa tal vez sencilla puede ser, ¿no? Si hay una señora en el colegio que siempre viene, molesta, renegando. Sí, ya sé, este podcast va a ser largo, señorita. No, Señora, perdón. sí. No le gusta que le digan señora. Es que llevamos como 40 minutos. No, vamos 36. El tiempo es el de allá. 36. Ya. Ala, no. Entonces, hagamos algo diferente, ¿no? Tratemos con amor a tal vez a las personas que jamás han tenido eso. Puede haber consecuencias donde vamos a salir lastimados y demás. Sí, puede haberlas. No les voy a decir que no, porque también me ha pasado que a veces por amor uno, cuando estás mendigando a alguien, ¿no? Te dice, tengo hambre, señora, invíteme a algo, pero en sí en el fondo quieren dinero, tú le entregas algo y te lo dicen, ¿esto me das? Hay que hacer cosas extraordinarias y creo que ya con esto terminamos. Hay que hacer cosas extraordinarias, no hay que hacer cosas que todo el mundo haría. Todo el mundo, si me encuentro dinero, o sea, voy a dar un ejemplo así, recontra jalo los pelos. Si me encuentro dinero o si me dan algo extra, lo voy a compartir con mi familia, ¿no? Bacán, está bien, pero ¿qué más puedes hacer? ¿Qué cosa de extraordinario y diferente puedes hacer? La idea es siempre hacer algo más, porque nosotros, nuevamente lo digo, somos seres sociales. Estamos aquí para poder compartir con el resto. Estamos aquí para poder aportar algo más. ¿Cuál es ese legado que vas a dejar? Y ese tema es un tema muy bonito que también podemos tocar. ¿Qué cosa es lo que vas a dejar aquí? Tu legado, ¿no? Si solamente vienes a existir con los tuyos y ya. Ahora, si es que hay alguien que para ti no tiene nada de bueno, no hables, es mejor callarte. Si es que esa persona no tiene algo bueno de lo que tú puedas opinar, entonces no opines. Es una buena forma también de demostrar afecto, cariño, amor al prójimo, ¿no? Como dijo el esposo, hay que ser parte de la solución, más no el problema. Si tú vas a hablar mal de alguien, está siendo el problema, no la solución. Y algo que me dijo una vez un amigo pastor, y que creo que es cierto, y lo voy a creer hasta el día que me muera, es que donde obres con amor, jamás habrá pérdida. Ah, sí. Jamás habrá pérdida. Porque obrar con amor es obrar con Dios. Y donde está Dios, jamás hay pérdida. Tal vez ante tus ojos y ante nuestra cabeza pequeñita, pensemos que hemos perdido, ¿no? Uh-huh. Pero el entorno siempre es grande, entonces puede pasar que tú estés delante o como nosotros, ¿no? Nosotros hacemos estos videos también por amor a compartirlo. Tal vez lo pueden ver 500 personas y tal vez de estas 500, una justo lo estaba viendo en su trabajo y alguien ajena que no estaba viendo este video o demás lo escuchó y le gustó, lo busca, le sirve, mejoran algunas cosas, no por nosotros, Vas a aportar, ¿no? sino por el mensaje que llega por parte de Dios. Entonces, ¿ven? A esas cosas me refiero, que a nuestra cabeza chiquita a veces no la imaginamos. Pero, ya. Y lo último que quería mencionar, y esto es para mis hermanos cristianos, por favor, sean como Jesús, o sea, hablen con amor, inclusive hasta cuando hablemos la palabra y demás, demostremos que el amor está en nuestro corazón, ¿sí? Tenemos muchas historias respecto Esta a semana eso. hemos recibido historias muy fuertes de hermanos en Cristo. Ojo, no los juzgamos, quiero que entiendan eso, sino que a veces la manera ruda en cómo compartimos la palabra no siempre es la correcta.
Hay veces donde sí es necesaria, claro, pero Exhortar. no siempre. O sea, no es de ir y hacer que la gente se asuste, porque eso no es el fin. Sí, o sea, en la palabra dice que debemos exhortar cuando haya necesidad de exhortar, pero no hay que caer en juzgar. Así es. Así que, por favor, hermanos cristianos, a leer más Juan, por último, para recibir más amor, inclusive, y pues con eso obrar, ¿sí? Listo. Eso es lo que queríamos compartirles sobre el tema Estaba 2. preocupada por el tiempo porque la que edita soy yo. No, tranquila. mi amor. La siguiente semana es el capítulo 3. Uy, ese tema va Y a estar largo. y este capítulo Va a 3 estar más también largo. tal vez va a estar largo como este, hasta tal vez un poquito más, porque es el amor, pero ya no al prójimo, ya no al prójimo cercano a tu familia ni el externo, sino El amor bonito. el amor en pareja, ¿no? Que por cierto les voy a dar el orden que es lo correcto, porque en la Biblia está expuesto así, es amistades largas, En la Biblia no dice eso. no, o sea, no está escrito, ¿ya? Es cierto, no está escrito. Eso de que al que madruga Dios le ayuda. Ah, eso tampoco está. Pero, o sea, la Biblia nos habla de tal manera. Hay un orden, es cierto, hay un orden. Pero ya, eso ya, para la otra vez. Ah, entonces le dejamos con intriga. Chao, chao. Chao.